Ya, muy bien. Siendo las 19 horas de Magallanes, vamos a dar inicio a esta charla. Esperemos que pronto se conecten más personas de las que se habían inscrito. Quiero darle la bienvenida a María Pía Bendaño. María Pía, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Cristóbal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, y muchas gracias por darnos este tiempo de tu expertise y al mismo tiempo doblemente valioso porque eres exalumna de nuestra universidad, ¿cierto? Sí, Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de quién eres tú para que las personas que estén conectadas te conozcan. María Pía Bendaño, tú eres psicóloga organizacional y magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional de la Universidad Católica, ¿cierto? También exacto. eres exalumna de nuestra universidad y actualmente eres parte del equipo directivo de Taylor Servicios, si no me equivoco, Sí, ¿cierto? sí, Perfecto. Y hoy nos vas a hablar, en esta charla organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de nuestra universidad, de la generación de interés de empleadores en la era digital. ujú, sí. Ya. Bueno, para dar inicio a esta charla, no sé si nos puedes comentar un poquito, bueno, cómo es este tema de la era digital y cómo generamos interés en nuestros empleadores. Está todo el tema de las redes sociales, ¿cierto? Cómo construir un currículum, cómo atender una primera entrevista. Y yo creo que, sin duda, estos últimos años que hemos estado más en formato online, nuestras competencias para hacer este tipo de cosas igual se ha visto un poquito mermada. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Bien dices, soy exalumna de la universidad. Yo egresé hace ya más de 10 años, en realidad. Pero, bueno, un poco, bien decías tú, hoy día un poco el mundo ha cambiado, así como antes de la pandemia y después de la pandemia. Hoy día estamos ante una era digital, tal como decía la difusión de la charla, ¿cierto? Y hay algunas consideraciones especiales o más que especiales adicionales a lo que era antes, ¿cierto? Antes de esta pandemia. Hasta hace poco, antes de la pandemia, nuestra primera carta de presentación muchas veces era el currículum. Hoy día, al ser todo muy digital, las redes sociales también juegan un rol súper importante. Y mi idea hoy día es darle algunos tips desde lo que son las redes sociales hoy día, cómo se hacen las postulaciones, cómo preparar un buen currículum, ¿cierto? Y cómo enfrentar estas entrevistas, que hoy día se hace una cosa mixturizada. Algunas compañías siguen prefiriendo la cosa presencial y otras se han adaptado, han flexibilizado y están en estas entrevistas que son digitales, pero que juegan un poco el mismo rol que juegan las presenciales en el fondo. Ahora, no sé si es posible, no sé si los asistentes están con micrófonos activos, pero me gustaría un poco escuchar sus expectativas para poder ir incorporando, ¿cierto? Y poder satisfacer las necesidades también que los asistentes puedan tener ante esta charla. Bueno, preguntémosle tanto a Andrés como a Pablo si es que, bueno, como decías tú, ¿qué expectativas tienen de esta charla? Porque es un tema muy amplio, ¿cierto? El tema de las redes sociales, bueno, se me ocurre obviamente que una red social muy estratégica es LinkedIn, pero también hay otras redes sociales por las cuales hoy en día se está moviendo mucho tema de oferta de empleo. Por ejemplo, sin ir más lejos, Facebook también tiene bolsa de empleo como herramienta para incorporar en las páginas, ¿cierto? Exacto. Hoy día Facebook es digamos, un juego que es súper importante, sobre todo en lo que es en temas de difusión. Lamentablemente las postulaciones a través de Facebook hoy día están poco normadas. Fácilmente uno puede postular y lamentablemente las personas de repente no le tomamos el peso a las postulaciones en línea y a veces cuando te piden adjuntar el CV, muchas personas adjuntan, no sé, boletas de consumo o documentos que tenemos en el Sí. computador rápidamente para poder generar la postulación. Y pasa Ujú. que cuando llega una postulación de esa manera, inmediatamente por lo general las empresas deciden dejarlo fuera de proceso y podemos perder Claro. una oportunidad, un buen candidato, por esta poca seriedad a la hora de postular. De hecho, lo mismo que en las entrevistas digitales, hay un poco como el perder la noción, la pérdida de seriedad
de los procesos de selección de parte de alguno de los candidatos, que también eso es uno de los tips importantes que traemos. No sé si, como tú decías, o Andrés o Pablo quieren comentar alguna de sus expectativas en torno a esta charla, algún tema que les gustaría tocar. Hola, buenas. Eh, ¿Cómo estás, María Pía? Un gusto. Hola. Eh, bueno, más que nada, yo últimamente con el tema de la práctica he estado viendo mucho el tema digital, moviendo redes sociales y todo. Y vengo mucho con la expectativa también de aprender a manejarme mejor dentro de todo ese ámbito que para mí al principio era muy desconocido, ahora ya me he ido adaptando un poco más. Pero eso principalmente, además de que también me llama mucho la atención la idea de poder mejorar la presentación de mi currículum, de poder llamar la atención como de empleadores. Eh, Esos son como temas que me interesan bastante, que yo los vi al tiro y dije, esto me interesa. Perfecto. Gracias, Andrés. Andrés, no sé si tienes tu currículum a mano, por ejemplo, como para que lo pudiésemos ver y más, digamos, más adelante en esta charla pudiésemos quizás hacer una revisión. Esto a veces se hace como una asesoría externa y tiene un costo, obviamente, en la charla gratuito, por lo tanto, para que aproveches quizás la instancia de revisar tu CV y hacerlo, como tú dices, un poco más atractivo para el mercado. Eh, Tendría que buscarlo porque en realidad no me acuerdo en qué carpeta exactamente lo tengo. Ya, mira, búscalo y de todas maneras, si más adelante lo encuentras, me levantas la mano o por el chat me dices y paramos un poco para ir revisando más en detalle, ¿te parece? Sí, ningún problema. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Pablo, no sé si quieres agregar algo tú. Hola María Pía, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Bueno, yo había visto como el ciclo en general de charlas y la verdad es que me interesaron todas, pero en específico de lo que ofrecía la tuya, me gustaría ver el tema redes sociales. Creo que hemos hablado un poco de Facebook, pero LinkedIn, yo por ahí alguna vez creé algún perfil con alguna actualización como del 2000, no sé, 12, y ahí quedó. Y entiendo que también esta es una red que funciona bastante bien en cierto tipo de empleos. No creo que todo el mundo lo use, pero por ahí he visto que tiene harto movimiento. De repente me llegan algunos correos de que hay gente que lo ha visto y eso. Por ahí va como Sí. el interés. Y lo que decía Andrés también, el tema del currículum, yo creo que es súper llamativo para nosotros. Como en esta onda de estar empezando a ya estar saliendo de la U y que nos vamos a enfrentar a este tipo de entrevistas, a este tipo de documentos. También va por ahí como el interés. Eso. Ya, perfecto. Bueno, acá coinciden ambos en que están partiendo, ¿cierto? Recién están incorporando al mercado laboral. Y eso es súper importante porque a veces puede ser que las organizaciones no pidan experiencia laboral y que los candidatos no tengan experiencia específica ya trabajando, pero se hace relevante dar a conocer en este CV algunas características propias de nosotros para que quien nos lee, en el fondo, nos conozca y sepa un poco más de quiénes somos. Ahora, yo no soy muy amiga de estos párrafos que aparecen a veces en los CVs donde uno se tira prácticamente puras flores, porque obviamente nadie va a poner ahí sus oportunidades de mejora, pero es raro cuando uno lee y dice, por ejemplo, soy una persona proactiva, soy puntual, eficiente, trabajo en equipo y como que mucha cosa positiva porque finalmente esas son un poco las competencias y las cosas que nosotros los psicólogos laborales somos los que calificamos, ¿cierto?, en estas evaluaciones psicolaborales. Por lo tanto, mi invitación es a poner tal vez las cosas que nosotros hacemos, aunque no sean netamente laborales, y que de manera, digamos, indirecta, habla un poco de nosotros y de las cualidades que podemos tener. Por ejemplo, si organizamos algún evento dentro de la universidad, si participamos de algún grupo de estudio, alguna investigación, ese tipo de cosas, si estuvimos en un centro de alumnos, por ejemplo, habla de algunas competencias asociadas al liderazgo y otras cosas en esa línea. Ahora, redes sociales, y ya un poco entrando en materia, redes sociales por lo general, Facebook es finalmente la red social donde todos los psicólogos laborales, cuando hacemos un reclutamiento y nos llegan muchos currículum, a veces buscamos en Facebook de quién se trata, un poco para hacernos imagen de
ponerle una cara, ¿cierto?, a este currículum que tenemos en la mano. Por lo tanto, va a ser muy importante la imagen que nuestro perfil en Facebook esté, digamos, proyectando hacia afuera. Es decir, estas imágenes con los amigos, en carrete quizá, tomándose un trago, lo que sea, hay que ser un poco más cuidadoso ahora que ustedes ya están saliendo de la universidad. ¿Por qué? Porque a veces no son tan bien vistas. Hay organizaciones, digamos, más modernas quizá, que entienden que este tipo de actividades son propias, digamos, del desarrollo y de la vida personal de cada uno, pero hay otras organizaciones, y que por lo general en Punta Arenas es lo que más abunda, que son estas organizaciones un poco más patriarcales, más familiares, y que son un poco más, ¿cómo decirlo?, más convencionales a la hora de contratar personal. Y, por lo tanto, se hace necesario un poco el cuidado con las imágenes que tenemos, la visualización, digamos, no sé, de alcohol. A mí me ha pasado de repente incluso drogas, digamos, que puede haber sido quizás parte del pasado, no necesariamente del presente, ¿cierto? Fotografías poco adecuadas, eh, incluso bromas o comentarios, de repente incluso opiniones de temas políticos, porque también muchas veces tenemos el muro, ¿cierto?, abierto a la gente, y cualquier persona puede ver un poco lo que hemos hecho. Y a veces resulta que nuestro CV le puede gustar a alguien, pero por un simple comentario, una broma, lo que sea, podemos ser prejuzgados o estereotipados y podemos quedar fuera del proceso por algo, digamos, totalmente trivial y que no tiene nada que ver con nuestras características propias en el fondo. ¿Ya? En redes sociales eso. Ahora, LinkedIn es una plataforma profesional donde sin duda la magia es que uno va haciendo redes de apoyo, ¿cierto?, con los otros profesionales que agregamos. Ahora, la diferencia es que en LinkedIn podemos agregar a gente que no conocemos y podemos o no, en el fondo, nosotros aceptarlo, ¿cierto?, en nuestra red de amigos, pero más que nada estas redes funcionan, como les digo yo, de difusión. Poco son las postulaciones finalmente que llegan a buen puerto. LinkedIn quizás un poco más, pero finalmente, si ustedes se dan cuenta, cuando uno ve estos avisos de trabajo, todos los avisos tienen abajo por lo general o un link que te lleva a una plataforma o un correo electrónico donde hay que enviar adjunto el currículum. Por lo tanto, aunque existan los portales de empleo, las redes sociales y todo como portales mismos, el CV que se envía vía correo electrónico sigue siendo la vía de postulación más usada, ¿ya? Por lo tanto, el cómo nosotros preparemos nuestro currículum sigue siendo el ingrediente más importante a la hora de presentarnos ante una compañía. ¿Por qué? Porque el currículum va a ser siempre nuestra carta de presentación, nuestro, digamos, el primer acercamiento que vamos a tener, y va a ser muy importante, por ejemplo, las fotos en el currículum. Hay muchos currículum que, bueno, hoy día es ilegal que te pidan un CV con foto, pero si nosotros deseamos poner una foto para que nos vean, tiene que ser una foto adecuada, es decir, no con lentes, no con grupo de gente, no tendidos en la playa en bikini, no sé, han sido muchas las cosas que yo he visto, que si esto fuera un poco más de tiempo les podría mostrar hasta ejemplos, ¿no es cierto? Pero básicamente, si no tenemos una foto que sea más o menos formal o adecuada para lo que estamos postulando, es mejor no ponerla, porque nadie nos puede exigir a ponerla, en realidad, ¿ya? A veces, por tratar de sumarle, le podemos quitar a nuestro currículum. Por eso mi sugerencia, en realidad, más que poner una foto adecuada, es básicamente no ponerla, ¿ya? Eso, básicamente. En cuanto a fechas, los currículum siempre, independiente del tipo del modelo que usemos, los modelos más tradicionales de una sola hoja, que son tipo resumen, o los extensos, que son más los tradicionales, siempre las fechas van desde lo más nuevo o lo más reciente o lo actual hacia atrás. ¿Por qué? Porque facilita un poco la lectura a quien está reclutando y a quien está haciendo el filtro curricular. Por lo general, quienes reclutamos tenemos un perfil de cargo, ¿cierto?, con algunos requisitos, y lo primero que vamos a hacer para filtrar es visar en este CV que estén esos requisitos.
Ahora, ojo, porque nosotros solemos tener un CV, ¿cierto?, para todos los cargos, pero lo que uno debiese hacer de manera correcta es, cada vez que yo postulo un cargo nuevo, revisar mi currículum y tratar, ¿cierto?, de especificar un poco en base al cargo que estoy postulando. ¿Por qué? Porque se va a hacer distinto. Yo a veces en clases, y creo que Pablo a ti te lo he comentado antes, digamos, en algunas de las veces que hemos conversado de esto, yo siempre doy el ejemplo de que a veces uno cree que, por ejemplo, yo postulo a ser cajera de un supermercado, ¿cierto? Y tenemos la idea preconcebida de que todas las cajeras hacen un poco lo mismo, básicamente pasar productos por caja, ¿cierto? Y eso no es tan así. ¿Por qué? Porque los modelos o los descriptores de cada cargo vienen derivados de la estrategia organizacional que utiliza cada una de las organizaciones. Y a pesar de que la cajera de supermercado puede hacer la misma labor, no es lo mismo yo cajera para líder, que hace una venta por volumen y necesito una cajera entonces más bien rápida, ¿cierto? Que no genere mucho lazo con la gente, porque lo que me interesa es que venga pasando la gente rápido, no espere, no haga tanta cola, y que su experiencia de compra culmine de una manera totalmente eficiente, porque ellos compiten por precios bajos y venden por volumen, ¿cierto? La rapidez ahí es bien valorada. Versus una cajera, por ejemplo, del Santa Isabel, que obviamente en Punta Arenas no está, pero su eslogan de venta es Santa Isabel te conoce. Por lo tanto, en cada comuna y cada cierta cantidad de cuadras hay un Santa Isabel, y ellos lo que esperan de una cajera es que ojalá se sepa el nombre de las personas que suelen ir a ese local, porque de esa manera ellos lo fidelizan. Cobran un poco más, no tienen los precios más bajos, pero te dicen, nosotros te conocemos, sabemos lo que tú necesitas. Y llegas a la caja y esa estrategia de venta que tiene esta organización se ve replicada, o se debiese ver replicada también en la atención en caja, por ejemplo. Por lo tanto, depende del lugar al que nosotros estemos postulando y al puesto que estemos también postulando, necesitamos hacer una revisión del currículum y dejarlo un poco ad hoc al lugar y a la institución, en el fondo. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones tienen estrategias de ventas distintas, y porque el mismo cargo, a pesar de que tengan los mismos nombres, no significa que hagan lo mismo. Por lo tanto, va a ser necesario también, además de poner la fecha, la organización, cuáles fueron las funciones principales que me correspondió cumplir en esa organización. Ahora, en este punto es importante poner exactamente lo que hicimos, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si nosotros para ingresar a un lugar ingresamos mintiendo, por ejemplo, o diciendo que hicimos más de lo que hicimos, podemos, en el fondo, lo que se dice, pisarnos la cola vulgarmente, porque vamos a quedar quizá, pero nos va a durar súper poco el empleo, porque en el corto andar se van a dar cuenta de que nosotros no sabíamos hacer eso. Eso por una parte. Ahora, también hay otras organizaciones que dentro del proceso de evaluación hacen pruebas técnicas y se corrobora qué tanto la persona maneja aquello que dijo que manejaba en el CV. Se suele decir en este rubro, el papel aguanta mucho, porque en los CVs de repente vemos un sinfín de características positivas, un montón de funciones, y después cuando tú los pones, ¿cierto?, a correr en una prueba técnica o ya contratados en un periodo de prueba, no funcionan. Por lo tanto, aquí el mejor tip es no mentir. Es mejor decir en una entrevista, no lo sé hacer, no lo he hecho nunca, lo vi de lejos, estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta con ganas de adquirir más conocimiento, y quizás en el caso de Andrés o de Pablo, que van ingresando al mundo laboral, un poco comentar el por qué ellos debiesen ser contratados desde las ganas de incorporarse al mercado, desde la actualización de los conocimientos que traen porque vienen saliendo, desde la facilidad para aprender cosas nuevas, quizá la motivación, etcétera, como desde las cosas personales que ellos pueden, ¿cierto?, refrescar esta organización, más que desde la expertise propiamente tal, dícese técnica, ¿ya? Eso por una cosa. Ahora, los tipos de CV también van a variar un poco según el tipo de organización a la que yo esté postulando. Por ejemplo, si estoy postulando a Google, por decir algo, que es una empresa conocida por la innovación, no le puedo enviar un CV tradicional con 4 o 5 páginas, ¿cierto?, en extenso. ¿Por qué? Porque ellos
como innovadores van a privilegiar los CVs que lleguen, digamos, como modernos, no sé, con algunos iconos, con dibujos, de una sola hoja, quizás un poco más atractivos a la vista, ¿ya? Entonces también los tipos de CV van a variar según la organización a la que yo esté postulando. Ahora, podemos tener uno tradicional, un CV tipo, y luego ir adaptando, digamos, a otro tipo quizá, según donde estemos postulando, ¿ya? Ahora, el CV más tradicional es el currículum, datos que debiesen estar independientes del tipo. La información personal es un ítem que tiene que estar sí o sí. La información académica, donde estudiamos, y la información, digamos, de experiencia laboral. Ahora, si no existe la experiencia laboral, o incluso si queremos adicionar información, podemos poner otro tipo de información que sea también académica, cursos de formación, no sé, idiomas, software que utilicemos, que hayamos aprendido en la universidad, por ejemplo, certificaciones de inglés u otro. Ahora, en ese caso particular del inglés, hoy día estamos súper globalizados y el inglés es súper bien evaluado, pero no sirve que yo ponga, por ejemplo, inglés intermedio, punto. No sirve. Necesito poner realizado en tal lugar con tantas horas cronológicas, porque tampoco es lo mismo tener un inglés intermedio porque hice un curso o porque lo certifiqué con cierta prueba, ¿cierto? Y que me otorgó dicho nivel, en el fondo. Como que hay que tratar de poner toda la información posible que avale eso que yo estoy diciendo en este documento, que es el currículum, ¿ya? Ahora, en la información, volviendo a la primera parte de información personal o antecedentes personales, aquí hay cosas que yo puedo o no puedo decir. A mí me pasa mucho que veo harto currículum donde dice estado civil, por ejemplo. Eso es totalmente un deseable, no es un excluyente, digamos. También es ilegal que te lo pregunten. Ahora, a veces las organizaciones lo preguntan. ¿Por qué? Porque las empresas compiten no solo por renta, dícese renta lo que me llega al bolsillo a fin de mes, sino que también por los beneficios que esa organización pueda tener. Hay empresas que tienen, por ejemplo, seguros complementarios de salud, bonos por niño, no sé, en marzo, bonos por colegio, etc. Por lo tanto, va a ser importante que quizás en esos casos sí te pregunten con quién vives tú, cuántos niños tienes, y ahí tiene una connotación distinta. Pero así como una entrevista personal diciéndote, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Eres casado, soltero, viudo? No te lo pueden preguntar de esa forma. Y si te lo preguntan, tú respetuosamente puedes decir, disculpa, esa información la necesitas por algún tipo de convenio, seguro, beneficio. Uno puede preguntar eso en el fondo. El tema es cómo yo lo pregunto, de qué manera, Cristóbal. Sí, María, me llamó mucho la atención lo que decías porque he escuchado a muchas mujeres jóvenes decir de que en primera entrevista les preguntan, por ejemplo, si es que piensan tener hijos próximamente, lo cual Claro. obviamente me choquea como algo totalmente ilegal e inadecuado, pero ¿cuál sería como tu consejo para responder algo así? Porque es algo obviamente que uno lo deja muy desacomodado, desacomodada, ¿cierto? Sí, mira, ahí un poco hay que tener igual un poco de empatía con las organizaciones. A veces cuando te lo preguntan, a veces no te lo preguntan para dejarte fuera, sino que te lo preguntan más bien un poco para entender cuándo la organización va a tener que hacer en el fondo, porque que salga una mujer con un pre y un post significa que vas a tener una persona fuera un año, más o menos, y que vas a necesitar a otra persona que cumpla esas funciones durante el periodo que la persona no esté. Lamentablemente hay muchas mujeres que hacen mal uso de estas licencias y que después de que termina el postnatal siguen pidiendo licencias o de otra forma hacen de que finalmente lo que nosotros evitamos, ¿cierto? Como que te hacen el mal para el género completo. Entonces al final algunas terminamos como pagando los platos rotos, como se dice, ¿cierto? Por los errores de otras mujeres. Y en ese caso, lo que yo estimo es ser súper honesta y decir, mira, de momento, si me preguntas hoy día, en realidad no están en mis planes tenerlos. O sí,
de hecho está en mis planes, pero no en el corto plazo, de aquí a un par de años. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú ya entras a una organización, la empresa sí se puede, como en el fondo, planificar y decir, ya, ella, por ejemplo, nos va a hacer andar un proyecto de X tema, de X área, pero si tú dices, sí, sabes que yo quiero tener un hijo a fin de año, ponte tú, ahora, estamos en junio, quizá la organización va a decir, pucha, no me sirve esta persona, no porque yo esté en contra de la maternidad, sino porque yo necesito un proyecto, por ejemplo, que tenga continuidad de 18 meses, por decir algo. Por lo tanto, esto va a truncar ese proyecto y por más que yo quiera a esa persona, y a mí me ha pasado, hay empresas que incluso cuando no están en esta condición y no tienen un proyecto al cual darle continuidad de esa manera tan crítica, contratan a las personas incluso embarazadas. A mí me pasó una vez en una empresa en la que yo trabajé, contratamos a una persona embarazada porque no había un proyecto de ese tipo y nos interesaba mucho contar con esa persona. Pero la persona en medio del proceso de selección quedó embarazada y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? No te preocupes, te vamos a contratar igual, tú trabaja todo lo que puedas hasta que llegue tu prenatal en el fondo. Y hubo como un tipo de acuerdo que incluso si querías saliera antes, pero que en cierta fecha ojalá pueda estar disponible. Y eso se conversa, en el fondo. ¿Cachai? Se conversa previamente. Un poco ¿por qué? Porque hay que velar también por la continuidad de la organización. Ahora, que te lo pregunten así como tú lo comentas es totalmente ilegal. Y ahí obviamente, de una manera asertiva quizá, uno tiene que indagar un poco el por qué le estás preguntando de eso. Pero si tú dices, a corto plazo no tengo planes, quizá en un año más esto pueda cambiar, no te pueden dejar fuera por eso en el fondo. No debiese ocurrir. Ahora, es bueno también comentar si uno tiene hijos. ¿Por qué lo digo? Por los horarios. Hay organizaciones que también hacen horarios diferenciados para mamás o para papás. A veces hay papás que se hacen cargo de sus niños y que necesitan, por ejemplo, salir a ciertas horas o que les gusta estar presente en la educación y quieren ir a las reuniones de apoderados o a los actos de los niños. Y esas cosas también es bueno negociarlos al principio. Yo conozco muchas organizaciones locales que, al contrario de lo que uno cree, si bien tienen horarios extensos, están súper abiertos a que las mamás o los papás puedan salir a este tipo de actividades y puedan volver. Obviamente, no sé, por ejemplo, en el área de contabilidad, los cierres de mes son imperdonables. En el área de los psicólogos laborales, quienes trabajan en temas de remuneraciones, la semana que se paga sueldo es la semana más, digamos, llena de pega, donde por lo general vas a tener poco tiempo para salir antes, o si lo haces vas a tener que volver aunque quedes más tarde, en el fondo. Pero como te digo, son cosas que uno puede ir negociando previamente antes de entrar y generar quizá la primera semana de ingreso ya un primer problema a tu empleador, en el fondo. Sino que siento que es una buena instancia. Ahora, no sé si en la primera entrevista. ¿Por qué? Porque en la primera entrevista básicamente lo que se hace es tú conocer un poco la organización y a ti que te evalúen. Ahora, cuando ya pasas la evaluación psicolaboral y viene la entrevista técnica con la empresa misma o con quién sería tu jefe, ese es el minuto para acordar horarios, acordar renta, acordar excepciones, temas familiares. En procesos de selección, si tú tienes digamos, un pasaje comprado para 6 meses más, por ejemplo, y por ley te corresponde al año recién vacaciones, tú lo puedes hablar y puedes decir, ¿sabes qué? Tengo un solo tema que me gustaría conversar, tengo unos pasajes comprados, si tú me dices, yo veo la manera de cambiarlo, pero me gustaría tomármelas por mi familia. Por lo general, las organizaciones te dejan salir. Pocos casos he visto en que las organizaciones digan, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que ese tiempo estés acá. Por ejemplo, las empresas que trabajan por faenas, como por temporadas en el fondo, dícese frigoríficos, salmoneras, etcétera, donde tienen meses con mayor trabajo, capaz te van a decir, pucha, ojalá lo puedas cambiar para después de esa fecha. E incluso he visto casos donde las organizaciones dicen, envíame la factura de lo que gastaste y yo te los voy a devolver para que tú te los puedas tomar en otro tiempo cuando tú quieras. ¿Por qué? Porque las organizaciones al inicio, cuando a ti te quieren incorporar a sus filas, están un poco más abiertos a gastar un poco más en ti. Eso también suele ocurrir. Pero es bueno utilizar ese como primer contrato psicológico, ¿cierto? Con nuestro futuro empleador para conversar todo este tipo de detalles. Es bueno hacerlo cuando a ti ya te quieren, en el fondo, cuando estás en una terna, en una quina, en una segunda entrevista.
Pero en la primera entrevista, llegar con toda esta rama de preguntas puede un poco asustar a tu interlocutor. Ese también es como el otro consejo, hacerlo, ¿cierto?, en una etapa ya un poco más avanzada. Eso por ese lado. Ahora, cuando ya tenemos experiencia laboral, quizá no debemos ahondar tanto en las cosas que hemos hecho extra o en nuestros estudios tan de niños chicos. A veces, por ejemplo, cuando estamos entrando al mundo laboral, ¿cierto? Yo les decía, pongamos las cosas que hemos hecho, si hemos sido director de una agrupación, si tenemos niños a cargo en otra cosa, etcétera, como para que dé nociones de quiénes somos. Pero si ya tenemos experiencia laboral, no es necesario poner eso porque nuestros trabajos previos ya van a hablar de eso. Yo he visto currículums extensos donde la gente de 50 años sigue diciendo dónde hizo el kinder, por ejemplo. Y eso a esas alturas de la vida ya no aporta en el fondo, no agrega valor. Sí, quizá hoy día, y si es que, porque quizás tampoco, o sea, la enseñanza media puede ser, obviamente, y lo es importante, porque a veces ciertas carreras tienen su base en una técnico profesional que se hizo en un colegio técnico, por ejemplo, y eso sí agrega valor, ¿ya? O decir, a veces cuando, no sé, pues estuvimos en muchos colegios distintos porque tuvimos padres uniformados o lo que sea, eso también habla un poco de mi personalidad, de que soy un poco más flexible, de que me adapto más rápido a los cambios, etc. Por lo tanto, todas las cosas que yo voy a poner en mi currículum, al momento de ser puestas ahí, tienen que estar pendientes de que las va a leer alguien, que en base a esas cosas se va a hacer una primera percepción de ustedes. Por lo tanto, es súper importante el cómo las ponemos y lo completa que la podemos poner, ¿ya? Y lo mismo, si estoy cursando algo, un estudio, también se pone. Y se pone en curso también. Si es algo advanced, online, lo que sea, siempre hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque también hay que ver la compatibilidad. Capaz yo tengo clases, no sé, por decir algo, los jueves y los viernes de 6 a 8 de la tarde. Y mi horario de trabajo es hasta las 7. Entonces, si yo al inicio le cuento a mi empleador de esto, él está en total conocimiento, por lo tanto lo más probable es que me va a decir, ¿sabes qué? El viernes tómate tu tiempo para que puedas, o te conectas de acá o te vas antes y te conectas de la casa. Porque para las organizaciones también es una inversión en el fondo. Ellos no te van a pagar el estudio, probablemente te van a dar el tiempo y finalmente el retorno de esa inversión como conocimiento también va a ser en beneficio de la misma organización. Por lo tanto, eso también es muy bien visto. ¿Ya? Entonces, no tengamos miedo a esconder cosas para quedar fuera, porque lo mejor es quedar en una pega, pero que te hayan conocido por quién de verdad eres, por quién de verdad lo que tú estás esperando, tus expectativas y lo que de verdad tú sabes o no sabes, ¿ya? Eso. Y una vez que ya tenemos el CV, ¿cierto? Y postulamos, luego viene la primera entrevista. Aquí lo importante, tanto para las que son de manera digital como las físicas, es que nos tomemos en serio esta primera entrevista. ¿Por qué? Porque la evaluación en sí es, en el fondo, lo que ocurre en esa evaluación va a ser lo que ese psicólogo que te evaluó va a poner en el informe, que es cómo él va a predecir tu conducta en el puesto de trabajo. El contexto de evaluación es como una reunión con tu jefatura. En ese minuto, la autoridad es el psicólogo y hace como una especie de quién sería tu jefe en el fondo. Por lo tanto, si tú me contestas mal a mí, si tú me faltas el respeto a mí, yo voy a informar que tienes, por ejemplo, un problema con la autoridad o con el seguir instrucciones. Entonces, ojo ahí con el tema de la asertividad, con el cómo anunciamos lo que anunciamos, cómo decimos lo que decimos. El lenguaje verbal también es muy importante, el estar abierto a la escucha, el responder lo que te preguntan, no evadir preguntas, las risas, desde el cómo golpeamos la puerta, cómo contestamos el teléfono, si tomamos nota, llegamos a la hora. Nadie dice que uno no se pueda perder, por ejemplo, que llegues tarde porque tuviste un inconveniente, etcétera. Pero ahí uno tiene que ser súper inteligente en el sentido de, ya, si te citan de un teléfono, guardas el teléfono, cosa de que cuando si tienes un problema, tú llamas inmediatamente y avisas que vas atrasado, o avisas que te perdiste, o avisas que pinchaste la rueda del auto, avisas qué fue lo que te pasó y que vas en camino. ¿Por qué? Porque si no se ve como que simplemente eres impuntual y además no te importa ser impuntual.
Y hay organizaciones en las que la impuntualidad es súper castigadora, es súper importante. Hay otros que no tanto, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante todas las conductas que tengamos, todo lo que hagamos, todas las pruebas que realicemos, como les digo, el lenguaje verbal, lo que decimos y también lo que hacemos, ¿ya? Si yo llego y me siento, si espero que me digan que me siento, si me cruzo de brazos y piernas, un poco como que me estoy cruzando, ¿cierto?, ante la situación. Es súper importante, en el fondo, ser yo mismo, pero también ser súper respetuoso y dejar que el que te está entrevistando o te está evaluando sea quien lleve la sesión y no uno que a veces trata como, te dan la opción de pregunta y empiezas a preguntar horario, Lucas, casi, ¿cuándo son las vacaciones? Como que todavía no entras a trabajar y ya quieres tomarte unas vacaciones. A mí me ha pasado. Y eso son súper malas ideas porque a uno que no te conoce, la sensación que queda es, chuta, esta persona en verdad no tiene tantas ganas de trabajar. ¿Y qué pasa? Que hoy día el mercado laboral, digamos, está tan deprimido y hay tanta gente buscando pega que para cualquier puesto están postulando cerca de 80, 90, hasta más de 100 personas, hablo solo en Punta Arenas, y pasa que si tú cometes un mínimo error de ese tipo, te puedes perder la posibilidad y puedes quedar fuera porque hay otros 90 que sí tienen las ganas de trabajar y lo demostraron de otra manera. Por lo tanto, hay que ser súper cuidadosos en eso, en el fondo, en cómo yo me expreso, qué es lo que digo, qué es lo que pregunto, cómo llego vestido. Eh, a veces la gente, no sé, por ejemplo, los tatuajes, si yo me hago un tatuaje hay que ser cuidadoso, ¿dónde me lo hago? ¿Por qué? No porque las organizaciones te digan a ti como psicólogo, yo no quiero gente con tatuaje, eso no pasa, también es ilegal que te discriminen. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un tatuaje, lo luzco, o sea, no puedo estar con las manos debajo del escritorio todo el rato, como, porque uno tiene como falsas señales y que son negativas ante la imagen que tú estás proyectando con tu evaluador. A mí me ha pasado que yo he evaluado personas que, por ejemplo, tienen las manos llenas de tatuajes y a mí me da lo mismo, porque eso no me habla ni mal ni bien de una persona. Es como un accesorio en el fondo. Pero si tú tienes las manos todo el rato escondidas y tú le dices, sácate un lápiz y saca un lápiz y vuelve a esconder la mano, a mí me pasa de que me da desconfianza porque siento, ¿qué tiene ahí abajo? ¿O qué va a sacar sobre la mesa? En el fondo da hasta como un poco de susto. Entonces, ojo con estas señales erróneas que estamos tirando por ocultar algo. Y asimismo, si llegan atrasados, por ejemplo, a mí me pasó una vez, una persona llegó y recién lo habían chocado a 3 cuadras de mi oficina. Y llegó nervioso, temblando, transpiraba un poco helado. Y yo traté de partir, ¿cierto? Relajándolo, preguntándole cómo estaba y no me dijo nada. Y ya cuando partimos con las evaluaciones me di cuenta de que le estaba yendo mal. Y al poco andar miré su currículum y tenía un buen currículum. Y para no perderme un buen candidato le dije, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes en condiciones de seguir o prefieres que reagendemos? Y se puso a llorar y me contó que lo habían chocado hace 10 minutos atrás y que ni siquiera atinó a pedirle los datos a quien lo chocó porque él venía apurado, no quería perderse la pega y la necesitaba. Entonces, lo que yo hice en esa oportunidad fue decirle, ¿sabes qué? Mira, anda a tu casa, yo te vuelvo a llamar más tarde, reagendemos para mañana para que tú vengas más tranquilo, ¿te parece? Y obviamente tuve que cambiar las pruebas y qué sé yo, pero es súper importante eh, esto de no tratar de demostrarnos que somos súper hombres o súper mujeres ante el evaluador, porque el evaluador, al igual que nosotros, también es una persona. Y lo único que tiene es nuestro currículum. Y si ya te citó evaluación, es porque tú le interesaste como profesional. Por lo tanto, si estás ahí, es porque ya hay un interés y por tanto tienes total derecho a decir, ¿sabes qué? No me siento bien. Vine porque soy responsable y quería cumplir, pero no me siento bien. Por ejemplo, es súper válido, ¿ya? Eso en entrevistas. ¿Qué más? No sé si hasta aquí alguna duda, consulta, algo que les haya pasado, algo que quieran comentar. Cristóbal, a ti te hace mucho sentido, parece, alguna de las cosas que he estado comentando. Sí, o sea, es que aparte igual yo también soy psicólogo y me ha tocado ver muchas cosas de las que me comentan. De hecho, también nos ha tocado analizar algunas ofertas laborales en la universidad y también pasa
me reía mucho al principio con lo que comentabas, que de repente las personas no tienen, por ejemplo, su CV en un Drive para tener acceso a él desde su celular y quieren postular rápidamente algunas cosas, y nos ha pasado que nos envían un currículum partido en 6 fotografías que ni siquiera alcanza a abarcar completamente, hasta las letras están cortadas en las intersecciones de esas fotografías. Entonces, yo creo que son las posibilidades de que uno pueda cometer un error en este tipo de circunstancias es muy, muy alto, porque uno está muy nervioso y muy ansioso, como decías tú, más en este momento actual que estamos viviendo de mucha carencia económica, de mucho apremio, donde incluso familias que la estaban pasando bien pre-pandemia, por ejemplo, tuvieron un inconveniente económico debido a la pandemia, alguna crisis de salud, algo así en la familia, y unas personas tienen que tomar un segundo empleo o buscar un empleo mejor remunerado, porque las deudas ya se abultan. Entonces andamos todos un poquito ansiosos con este tema de qué es la pega y cómo la conseguimos, cómo la mantenemos, porque eso es lo otro. Siento que igual se ha precarizado mucho el tema contractual en los trabajos. Entonces, antes, como decías tú, estabas a prueba de 3 meses, 6 meses, probabas que eras una persona valiosa y seguías adelante, pero ahora te pueden tener honorarios. Bueno, depende de la institución, ¿cierto? O de la corporación. Pero yo creo que hay un sinfín de circunstancias que se pueden hablar respecto a estos temas. Hay, no sé, una cantidad de circunstancias que se pueden dar. Se ve, primera entrevista, redes sociales, como tú dices también. Gente que no sabe manejar la privacidad de sus redes sociales y como dices tú, o sea, ya, vamos a buscar a esta persona porque quiero contactarla y su foto de perfil es con una botella, por ejemplo. Y tú quedas como, deberías tener un perfil profesional y tu perfil privado un poco más confidencial, quizás ver los settings, todo ese tipo de cosas. Exacto, sí. Y lo otro es que en las entrevistas pasa mucho ahora, como uno hace harta entrevista por Zoom también, cuando por ejemplo, hay personas que te dicen, pucha, ¿sabes qué? Yo no estoy vacunada y prefiero hacerla vía Zoom, ¿se podrá? Claro, no hay problema, se hacen las flexibilidades todavía. Y las personas por estar en su casa, a veces a mí me ha pasado que van casi como con el pijama y sigue siendo una entrevista laboral en el fondo, partiendo por ahí. O tú tienes una entrevista laboral de antes, tú te organizas para tener un lugar, ¿cierto? Que, no sé, pues dejas desconectado el timbre si es que estás sola, o dejas tu teléfono en modo avión, o si tienes niños, le pides a alguien que te ayude con los niños, pero me ha pasado de que he evaluado gente y como que vienen los niños y los cargan y como con, ¿cachai? Como que y yo no tengo tema con eso, yo también soy mamá, el tema es que no puedes dar lo mejor de ti y obviamente lo más probable es que quede fuera, y no por la situación, sino porque te resta atención y cuando tú tienes que, en el fondo, dar lo mejor de ti en las pruebas psicológicas, no es posible porque estás con la atención dividida en distintas cosas. Entonces, ahí también en la cosa digital es súper importante mantener la seriedad y verlo como una cita a un lugar con una atención focalizada en lo que estás haciendo. Si te dicen, oye, conéctate a tal hora, a esa hora estar conectada esperando, en el fondo, a quién te va a evaluar o a quién te va a entrevistar, cuidar el lugar, ¿cierto? No sé, pues que no esté la taza del water atrás, cosas súper básicas que tú decís, o no sé, ponerte un pantalón porque de repente estás hablando y han habido con épocas de pandemia un montón de memes en eso de que, no sé, te viste de aquí para arriba, ¿cierto? Porque total estoy en la casa y justo toca el timbre y tuviste que pararte y las planchas de la vida, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas es súper importante. A mí me tocó una vez evaluar a una persona sentada en la plaza y me dijo, antes, cuando partió, yo le dije, te espero que llegues a donde vas, porque en realidad me doy cuenta de que estás en la calle. Y me dijo, lo que pasa es que en mi casa no puedo hacerlo porque tengo muchos niños y prefiero estar en la plaza. Y yo le dije, bueno, si tú te sientes cómodo y tienes las hojas contigo para hacer las pruebas que necesitamos hacer, yo no tengo problema. Y de hecho esa persona quedó seleccionada, ¿cachai? Pero la persona se programó para algo, buscó como la banca que él conocía, que había privacidad a esa hora, no pasó gente, yo no sé cómo lo hizo, pero se le ingenió para a esa hora estar donde tenía que estar. ¿Cachai? Entonces eso ya te habla bien de la persona también, como de una organización, la responsabilidad, la seriedad que le pueda dar a eso. Entonces,
un poco por ahí va el tema. Hoy día las generaciones nuevas sobre todo, y para quienes van saliendo de la universidad, las empresas están súper en conocimiento de que las generaciones nuevas también te eligen como organización. Por lo tanto, las organizaciones son un poco más flexibles, tienen más beneficios, valoran otras cosas. Hay muchas organizaciones que ahora te dejan entrar más tarde, salir más temprano, que tengas más vida personal. No sé, hay más cosas que hacen más entretenida, ¿cierto?, la vida laboral. Eh, y también uno puede darse el lujo de elegir. Hoy día en pandemia, claro, quizás un poco más difícil, pero la buena noticia es que en Punta Arenas al menos, no sé si en las otras regiones, han subido las rentas este último tiempo. ¿Por qué? Porque antes uno podía conseguir trabajo, digamos, no sé, sin estudios fácilmente, por el mínimo, por ejemplo, y hoy día el mínimo está en 500, entre 500, 600, sin estudio. ¿Por qué? Porque se activó post pandemia la construcción, y digamos, los frigoríficos, por ejemplo, que antes pagaban menos, tuvieron que subir las lucas para poder tener gente porque la construcción se los estaba llevando. Las salmoneras también hicieron que suban las rentas, en su momento la minería, y así un poco hoy día estamos en un mercado que, si bien fue súper golpeado y todo por la crisis y qué sé yo, estamos un poco más bien acomodados hoy día, diría yo. Por lo tanto, tenemos más posibilidades de movernos, hay mucha gente dando vuelta. También estamos en conocimiento de que en medio de la pandemia las organizaciones, lamentablemente algunos tuvieron que echar personas porque no tenían cómo mantenerlas, pero también hay otras organizaciones que aprovecharon la pandemia para sacar las manzanas podridas, en el fondo, que habían también, como siempre hay en todos lados. Entonces, hay mucha gente dando vuelta, y un currículum te puede hacer llegar a la entrevista, pero es importante cómo yo me voy a defender en esta entrevista, ¿ya? Por lo general a mí me preguntan harto, oye, ¿qué tip doy? Como, ¿qué veo en las pruebas? Me van a hacer el test de las manchas, me dijeron, ¿qué digo? Y en realidad el mejor tip que yo les puedo dar es que para esto no hay un solo tip, en el fondo. Ustedes tienen que ser ustedes mismos, tienen que responder lo que de verdad sienten en ese momento. ¿Por qué? Porque las pruebas de selección tienen todo un estudio con fiabilidad y validez atrás, y cuando son falseadas, se nota. Nosotros sabemos, y hay escalas que son, digamos, estadísticas, que uno saca correlaciones y demás, donde nos damos cuenta si el evaluado falseó o no respuestas. Y en ese caso, de todas maneras los van a dejar fuera, se los aseguro. Por lo tanto, por tratar de parecer perfectos, se pueden perder una buena oportunidad. Ustedes tienen que estar seguros, ¿cierto?, de sus propias capacidades, y súper pensado cuáles son sus fortalezas o sus anclas, con qué pueden aportar y qué les falta, para mostrar eso, la parte buena y la parte mala, de una manera asertiva, obviamente, en entrevista, y no tratar de parecer la persona perfecta, porque obviamente nadie es perfecto. Y en entrevista, por lo general, también te pueden preguntar tu principal fortaleza, tu principal oportunidad de mejora o debilidad. Y lo raro es que una persona diga, no, yo no tengo debilidades, porque es falso, todos tenemos debilidades. El tema es, en ese conocimiento de que todos tenemos debilidades, no es que no las tengas, sino que cómo las controlas. Por ejemplo, personalmente, yo sí soy un poco impuntual, me cuesta el tema de la puntualidad, pero cuando a mí me preguntan yo lo digo, y inmediatamente digo, pero la manera en que trato de controlarlo, me pongo 5 alarmas, tengo, no sé, 2 agendas, no sé, como que muestro la manera en cómo hago que esta oportunidad de mejora no sea disfuncional para mi vida. Y eso es lo que, digamos, todo evaluador espera. Nadie espera que uno sea Teresita de los Andes intachable, ¿cierto? Sino que esperamos conocer qué es lo que está detrás de este candidato, cuál es su oportunidad de mejora y qué hace para contrarrestar esa debilidad en el fondo. Entonces, mi invitación, y no sé si cuánto tiempo me queda, Cristóbal, pero para ver si los chicos los podemos ayudar quizás con preguntas más directas, digamos, de lo que ellos ya están enfrentando o cuáles son sus temores, pero un poco la invitación es a preparar un buen currículum, sin duda, muy importante, que sea claro, conciso, no estar redundando tanto sobre lo mismo,
ser súper cronológico, como les digo, desde los más actual hacia atrás, que sea súper atingente al trabajo que estamos postulando, a la organización que estamos postulando. Si van a entrevista a empresa X, averigüen de esa empresa X a qué se dedica, dónde tiene filiales, cuántas personas son más o menos, a qué se dedican, el rubro, etcétera. Porque a veces hay organizaciones en que te preguntan, ¿qué sabes de nosotros? ¿Tienes alguna referencia? Y también si tú dices, no, no sé ni siquiera a qué se dedican, muestra o denota un poco interés, digamos, a incorporarse a ese lugar. Piensen ustedes siempre en que tienen al juez más, digamos, más correcto al frente de ustedes y que hay atrás de ustedes una fila enorme de personas que quieren el mismo empleo, por lo tanto tienen que jugársela. eh, y en las entrevistas ya desde cómo saludan, digamos, cómo hablan, qué hacen, cómo hacen las pruebas. No está mal, si no entienden una consigna de una prueba, preguntar o decir, ¿me lo podrá repetir? No quedan mal. Quedan mal si no preguntan y después hacen tonteras, porque les va a perjudicar en sus resultados y además uno ve cuando de repente dicen, sí, obvio, entendí, y como que tú les pasáis la prueba y quedan como mirando la hoja, así como, ¿qué es esto? Y te miran con cara como de pollo degollado, tú decís, pucha, pero pregúntame, te dan ganas de decirle. Entonces es súper importante relajarse en esto. Yo sé que es difícil porque uno va como con la presión de que quiere la pega, pero tienen que relajarse, ser ustedes, no falsear las pruebas, preguntar, ser honesto y sobre todo no falsear, porque como les digo, quedar en una pega mostrando ser alguien que ustedes no son, no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, eso yo creo que es como, digamos, el tip que les puedo dar. Perfecto. Sí, mira, nos quedan 10 minutos. Como decías tú, yo creo que sería súper provechoso que en estos últimos minutos, tanto Andrés, Pablo, Valesca, Diego, Pilar, te puedan hacer consultas acerca de lo que tú estuviste hablando, porque, bueno, sin duda esto es algo que nos atañe a todos, y para los chicos y chicas que están buscando trabajo por primera vez o están pensando en incorporarse al mercado laboral, yo creo que uno siempre tiene muchas dudas. Así que ahora vamos a dejar un tiempo para consultas, muchachos y muchachas. Está todo claro. Parece que sí. O puede que alguien esté hablando, pero tiene desactivado el audio y no se ha dado cuenta. Que no se ve como tienen apagadas las cámaras, pasa igual. Sí, Claro. Mira, yo dentro de todo, bueno, ya llevo fuera un poquito del rubro harto rato, en realidad buscando pega, pero me llama la atención, por ejemplo, desde tu expertise, ¿dónde busca un chico, una chica joven hoy en día pega? Porque todo es virtual, ¿cierto? Ya el diario está un poquito obsoleto, ya los clasificados es como, ¿qué es esto? Entonces, ¿dónde serían como los hotspots, acorde a tu experiencia, como para buscar trabajo para alguien que está recién tratando de incorporarse al mercado laboral? Acá en Magallanes, al menos. sí. ¿Alguna red social? Sí, las redes sociales, como te digo yo, son difusión. La prensa para cargos profesionales sigue siendo en Punta Arenas un buen canal de comunicación, digamos, un buen medio para difundir. Eh, pero cuando uno está recién egresado, mi recomendación es ir personalmente a las organizaciones a dejar tu currículum a recursos humanos, porque eso ya denota una proactividad distinta en el fondo. Porque a veces las organizaciones no están buscando a nadie, pero si sale un proyecto o una pega o un reemplazo corto, lo que sea, tienden a no publicar. Y lo que hacen es buscar los currículums que tienen a mano. Entonces, es buena idea irlos a dejar personalmente a las organizaciones donde a ustedes les gustaría trabajar y a veces incluso les van a decir, ahí está Recursos Humanos, pasa a presentarte, y otras veces les van a recibir el currículum. Pero solamente el ir personalmente habla muy bien de las personas. Ahora, a veces uno parte haciendo un reemplazo corto, como te digo yo, y después cuando ya te conocen y tú te luciste, ¿cierto?, en la organización, quizás hasta te van a generar el espacio para que te quedes. Por lo tanto, eso también suele ocurrir harto y no todos los trabajos se publican. Ahora, a nivel local, nosotros en la consultora también tenemos un portal de empleo que es Taylor Emplea,
www.tayloremplea.cl. Es gratuito para las personas. Se pueden, digamos, inscribir, es tipo trabajando, pero solo local de momento. Tenemos ya 8.000 miembros y estamos publicando empleos casi diarios. Hay semanas donde hay muchos y otras semanas, que creo que esta es una de esas, donde hay poquitos empleos, pero tenemos hartos clientes, constructoras, salmoneras, empresas que prestan servicios también en el mundo de la silvicultura, estamos con el retail, tenemos clientes bien grandes, famosos, Sánchez Sánchez, Recasur y otros de esa misma línea, y hay harta pega, pero como les digo, a veces las empresas no tienen el tiempo o necesitan a alguien inmediato, así como ahora ya, y simplemente nos llaman, o también a nosotros nos llaman y nos dicen, oye, ¿tendrás a mano un arquitecto? Así como alguien en tu base de datos, como que no siempre publican. Entonces también en ese sentido es bueno estar, por ejemplo, en este portal o en otros, si es que la intención es irse de la zona. Un poco Taylor Emplea nace con este deseo de mantener la regionalización y que nos quedemos en la zona y qué sé yo. Igual hemos publicado un par de empleos para afuera, pero han sido cosas más puntuales en el fondo. Pero en todos lados, bueno, ahí obviamente la primera vez que te inscribes te piden ciertos los datos académicos, los datos de experiencia y qué sé yo, y ahí sí hay que darse la lata, como en todos los portales o en todos los lados, de completar los datos, porque así como en Facebook yo les decía que de repente la gente, en vez de adjuntar un CV, adjunta una boleta, por ejemplo, después les llega, ¿cierto?, digamos, a tu posible empleador y te van a decir, oye, este gallo en verdad, ser interés, ni siquiera se esforzó en subir el currículum, de verdad que por favor, Claro. no. Y que has tachado inmediatamente. Entonces, ahí hay que ser un poco más paciente y el buscar trabajo es un trabajo al mismo tiempo. Un trabajo no remunerado, uno a veces deja los pies en la calle también. También es bueno hacerlo correr entre los contactos. Las empresas chicas tampoco publican tanto. Las pymes tampoco, eso es harto por contacto. Nosotros, bueno, también trabajamos con Danisa. Danisa esta mañana con una charla de emprendimiento. Y me ha pasado que he estado en varios talleres con ellos y los emprendedores no tienen la conciencia de que existe un medio para publicar, como que siempre, oye, no tendrás una prima, no tendrás un tío, un amigo, como que es súper como ahí, en el De fondo, boca como en lo que boca. te... Exacto. Sí, así que en esto hay que activar todas las redes en realidad, pues, no quedarse solamente como esperando que llegue y que me llamen, sino que ahí mi sugerencia es quizá volver un poco a lo antiguo y el ir a las organizaciones. No sé, por ejemplo, en app no te atiende nadie porque recursos humanos están en el segundo piso, pero al lado de la puerta, en el guardia, hay un buzón para dejar los CVs, por ejemplo. No sé, HIF, que es un proyecto grande que viene también y que hay harto empleo, no ahora, en corto plazo, tiene también un correo para poder dejar los CVs. Nosotros como consultora también recibimos siempre CVs, hemos conseguido hartas prácticas profesionales con nuestros clientes también. Eh, y así, en realidad, como les digo, Punta Arenas, la magia todavía es que somos cada vez más grandes, pero todavía funcionamos a veces como un pueblo más chico y hay que aprovechar eso porque finalmente todos conocemos a alguien, que ese alguien conoce a otro y así mismo es mucho más fácil conseguir el primer empleo. Pero sí tenemos que movernos un poco para que eso ocurra. Sabes que me gustó mucho eso que dijiste de un poco aspirar alto, o sea, a veces uno dice qué empleo sale, y me gustó eso de ir a dejar el currículum donde uno le gustaría estar. Yo siento que Sí. es ser proactivo y demuestra bastante, es como se dice en chileno, tener la pachorra de decir, bueno, quizá no tengo la experiencia todavía, pero aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo me veo. Y lo otro Exacto. también me llamó mucho la atención esto que decías del tema de los datos de contacto, porque sin duda yo creo que es súper importante mantenerlos actualizados. Uno cuando recién está saliendo de la universidad, uno tiene cualquier correo electrónico de una serie que le gustaba, de una película que causó una impresión en uno, lo que sea, de un grupo musical. Y yo creo que cuando uno ya está como en último año es súper importante hacer un correo que sea profesional, hacer una red social que sea con un perfil profesional, cosa que uno puede estar pendiente a ellos, porque me ha pasado, recuerdo cuando trabajaba en un programa en Cernamec, no teníamos un candidato ideal, pero no sé si cambió su teléfono en el transcurso y no veía nunca su correo, pero no lo pudimos ubicar nunca.
O sea, en el transcurso que él fue a dejar su currículum y lo llamamos, que fueron unos días después, inubicable. Entonces es súper importante tener medios de comunicación que estén activos, porque si no, si uno pone un currículum que uno revisa de vez en cuando, de repente uno se pierde tremendas oportunidades. Sí. Y lo otro es que cuando te llaman, agendarse y ponerse alarmas y avisarle quizá a la pareja, a un amigo, a la mamá, no lo sé, pero no faltar, porque antes, cuando había más escasez de candidatos en el mercado, uno llamaba y te preguntaba qué te pasó, y muchas veces te decían, ah, me confundí, pensé que era lunes, por ejemplo. Claro. Pero hoy día tú no llegas, o llegaste 10 minutos tarde y en verdad perdiste la opción porque hay mucha Sí. gente buscando trabajo. Pero así también es un buen momento para encontrar trabajo, porque han salido hartos empleos. Sí. Yo desconozco, aquí están postulando los chicos que estaban hablando al inicio, no sé Andrés que está estudiando, pero últimamente he visto mucho trabajo publicado en prensa, en Facebook, en redes sociales. Hoy día hay mucho empleo, digamos, hasta para partir quizás de otra cosa y no de lo que estudiaron, en estas compras, por ejemplo, que son en los supermercados para la gente, los delivery, hay un montón de cosas que salen en el fondo. Entonces, ahí ver un poco cuáles son las expectativas, dónde quiero trabajar y jugárselas un poco y construir ese camino. Perfecto. Bueno, yo creo que, bueno, ya estamos en la hora también, así que agradecer obviamente tu presencia, María Pía. Muy buena la información que nos diste, yo creo, hasta yo voy a cambiar mi currículum mañana, yo creo. Así que sí, porque es súper relevante, o sea, honestamente una vez se queda en la vieja escuela y haces de atrás hacia adelante. Este tema, por ejemplo, de la cronología, que es más importante lo último, sabes que yo no lo tengo en mi CV. Así que súper buena la información. Repetir cómo se llama el portal que tienes, Taylor Emplea. Sí, tayloremplea.cl. Ahora, Perfecto. bueno, yo desconozco, si alguien tiene alguna consulta que te la hagan llegar, tú me cuentas, yo no tengo problema, las respondemos. Perfecto. Si alguien te envía su CV y, oye, puedes incorporarlo, tenerlo, súper bienvenido. Si quieren inscribirse en el portal también están todos invitados. Y bueno, cualquier cosa que podamos colaborar, ¿cierto? Como Taylor Servicios con la universidad. Yo también hago clases en la universidad, así que le tengo un cariño especial al humano. Qué bueno. Bueno, y para los chicos y chicas quienes estén interesados, interesadas en inscribirse en el portal que maneja María Pía, nosotros desde la unidad de exalumnos los seguimos en las redes sociales, así que si nos escriben, los podemos redirigir para allá, para que se contacten con ella. Así que eso, agradecerte nuevamente, María Pía, por tu charla, muy interesante. Muchas gracias por colaborar con nuestra comunidad. Se nota, como dices tú, el cariño que tienes. Así que gracias por ayudar a nuestras personas que están por egresar y también a las que ya hayan egresado, ¿cierto? Gracias a ti, Cristóbal, por la invitación. Que estén bien. Eso. Y a nuestros participantes, muchas gracias por asistir, y a quienes se hayan inscrito en las charlas de mañana y de pasado mañana, los enlaces, al menos por la charla de mañana, ya están en sus correos, y para pasado mañana les va a llegar mañana, ¿ya? Así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés, por asistir.